seguir leyendo más opiniones, pero tenemos información del momento y esto tiene que ver con 4 personas que han sido detenidas en las últimas horas, entre ellos 3 hijos de Julia Chuñil. Esto tras ser sospechosos y sujetos de interés respecto de su desaparición. Claro, en el caso de la desaparición y muerte que está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, son 4 detenidos. Esto se ha concretado en horas de esta madrugada en un amplio operativo del que ya se van conociendo algunos detalles, y los imputados corresponden a 3 hijos de la mujer, quienes serán formalizados directamente por el delito de parricidio, y también está detenido su ex yerno. Él, en este caso, al no tener un vínculo sanguíneo, va a ser formalizado por homicidio calificado. Además, los 4 serán formalizados por robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor de 90 años. Eso es lo que llama la atención, que no solo la Fiscalía sostiene que estarían involucrados en la desaparición y muerte de Julia Chuñil, que es su madre, en este caso de los 3 hijos, y su expareja, su ex yerno, sino que además estarían involucrados en otro delito cometido en contra de un adulto mayor. Y por lo tanto aquí hay antecedentes que todavía no conocemos, que estaba manejando el Ministerio Público respecto de la participación de estas mismas personas en otro hecho similar, de similares características, porque tiene que ver con un hecho violento, con un hecho criminal que se le imputa a estos sujetos en contra de un hombre de 90 años. Ahora, hay que recordar que Julia Chuñil desapareció el 8 de noviembre del año 2024. Por lo tanto, ya llevaba prácticamente más de un año y 2 meses desaparecida, y hasta ahora se habían manejado diversas teorías. En algunas de ellas se especuló la posibilidad de que alguien de la familia estuviera involucrado o por lo menos fuera objeto de investigación. Pero esto sobrepasa todo lo que se había podido pensar respecto de la participación de algún familiar. Claro, dado el perfil también de Julia Chuñil, de quien inicialmente, una vez conocida su desaparición, recordemos que hubo manifestaciones exigiendo, incluso en algunas partes de las ciudades era común encontrar dónde está Julia Chuñil. Se vinculaba, si es que esta desaparición podía tener relación con su rol como activista ambiental, por ejemplo, porque ella además se señalaba que era una defensora de bosques nativos o de territorios ancestrales, y acá esto posteriormente se va perfilando, de acuerdo a lo que manifestaba la propia Fiscalía, a quienes tal vez podrían ser de su entorno, su entorno familiar, quienes primero no tenían una calidad de imputados, pero ya finalmente acá ha permitido al Ministerio Público tener ese convencimiento. Y además, recordemos que se da cuenta que la mujer está desaparecida, no ha sido encontrado su cuerpo, pero aún así el Ministerio Público ya tenía el convencimiento de que Julia Chuñil sí podía estar muerta. Y ahora conocemos acerca de la detención de estas 4 personas, 3 de ellos son sus hijos. Recordemos, ella desapareció en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. ¿Qué antecedentes se conocen sobre las detenciones? Se concretaron durante la madrugada en domicilios en Temuco y también en Mafil, en un operativo desarrollado por más de 100 efectivos policiales de distintas especialidades. Así es que acá hay un operativo macro, podemos llamarlo, que se ha llevado adelante durante las últimas horas. Y la gran pregunta que también, o sea, entre muchas otras, ¿no?, que surgen a raíz de esta detención, es ¿quién es el hombre de 90 años que fue objeto de un delito de robo con violencia por parte de las mismas personas que están imputadas de la desaparición y la muerte de su madre? O sea, ¿quién es? Porque este es un robo con violencia e intimidación cometido en contra de un adulto mayor de 90 años. ¿Quién es esa persona? ¿Tiene alguna relación con Julia Chuñil o es una persona absolutamente aparte? Y aquí se vincula, se vincula a las mismas personas en 2 hechos similares. Durante esta jornada, la Fiscalía de Los Ríos va a poner a los imputados a disposición del tribunal para que se realice el control de detención y la formalización. Ojo con algo, que es si la Fiscalía estima
que todavía quedan diligencias pendientes que sean fundamentales para poder imputar los cargos en contra de estas personas. Va a ampliar la detención hasta que esos resultados estén en los próximos días. Y recordemos además que este caso ha sido sumamente complejo. La investigación estaba en carácter de reservado, sí. Y hoy día en este control de detención es probable que conozcamos algo más de lo hermético que se había manejado todos los aspectos, todas las aristas que involucraba este caso. Claro, de hecho el propio Ministerio Público en una comunicación que ha entregado señalan y dan cuenta de esta investigación, que es una investigación compleja, también reservada, y los antecedentes se van a exponer por la Fiscalía en la audiencia de control de detención y en la formalización de cargos, la que se va a desarrollar en las próximas horas. Así es que esa va a ser ahí una instancia donde se van a poder conocer o se va a poder tener mayor claridad de qué es lo que ocurre con Julia Chuñil, si es que se tiene novedades acerca de dónde podría estar su cuerpo, cuál sería la motivación que habrían tenido los hijos, quienes son los sospechosos hasta ahora, junto con su ex yerno, para haber dado muerte. Acá en un momento trascendió además alguna disputa, algo vinculado con un terreno. Sí, y aquí estamos hablando de los hijos Javier Troncoso Chuñil, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Estos tres hijos son los que están en carácter de detenido en este minuto, junto al ex yerno de la dirigente, y por lo tanto recordemos además que llama la atención que el último de los hijos, claro, que yo mencionaba, Pablo San Martín Chuñil, asumió la vocería de la familia en el último tiempo y encabezó marchas, actividades públicas por la desaparición de su madre. Fue entrevistado. Entonces, también. Claro, llama mucho la atención que hoy día él, que había sido el principal vocero de la familia, haya sido detenido y acusado de estar involucrado en el parricidio de su madre. Por lo tanto, aquí hay antecedentes que el Ministerio Público posee y, como decíamos, en la formalización de cargos los van a tener que exponer para haber vinculado a esta persona que hasta ahora aparecía como una persona que se mostraba preocupado y sin información sobre el paradero de su madre, para transformarlo en una persona que está imputada del parricidio. Claro. Bueno, acá va a ser interesante además cuáles son las pruebas. Sí, ¿qué medios, qué pruebas tiene el Ministerio Público para vincular a los tres hermanos, estos tres hermanos, a su vez hijos de Julia Chuñil, y a su ex yerno, para poder acreditar y fundar además, porque acá lo que se va a requerir inicialmente por parte del Ministerio Público son medidas cautelares, y eso hay que fundarlo mediante las pruebas además para solicitar, seguramente dada la gravedad del delito, una prisión preventiva, y además hay que acreditar allí justamente cómo se les posicionaría en el lugar, en el hecho, que ocurre además posteriormente con el crimen de Julia Chuñil, donde está su cuerpo. Y no deja de llamar la atención, Pato, que durante más de un año y 2 meses, se haya buscado quizás afuera la posibilidad externa de intervención de terceras personas, cuando hoy día se toma detenidos a 3 de sus hijos y a su ex yerno. El ex yerno es Flavio Bastidas. No es el mismo apellido 2 veces. Y él vivía en la misma casa que Julia Chuñil, y que su hijo Javier y que su ex esposa Janet. Así que compartían más o menos el mismo lugar. Y llama la atención, como decíamos, que durante todo el tiempo a lo mejor se haya apuntado a buscar inicialmente terceras personas externas a la familia que hayan participado en la desaparición y muerte de Julia Chuñil, y en definitiva hoy día los 4 detenidos eran de su entorno más cercano. No hay ni uno de los 4 que uno pudiera pensar que es una persona externa que haya llegado a entrometerse a esta casa, ¿no? Claro, y eso es lo que llama más la atención, y que es probable que esto genere conmoción además en su entorno familiar, más allá de quienes hoy van a tener esta figura de imputado en esta investigación, y también de quienes participaron, fíjate, en las convocatorias. Acá hubo convocatorias, sí, marchas, manifestaciones, donde acá había también una voz ciudadana donde se exigía o se pedía poder tener claridad de qué ocurrió con ella, qué pasó, dónde estaba, y me imagino
imagino que también debe ser un golpe para quienes participaron de esta misma manifestación y quienes lideraron campañas. Ahora, ojo con algo, que muchas veces la estrategia que adoptan tanto las policías como el Ministerio Público es tratar de aparentar que la investigación no avanza, cuando en realidad está avanzando y está avanzando de manera absolutamente reservada, tal como tenía carácter la investigación, pero para lograr el éxito en las detenciones y no levantar sospechas respecto de cuál es la línea que se está siguiendo en este caso. Por lo tanto, lo que pudiera también pensar uno es que en el último tiempo se avanzó en paralelo con esta línea que estaba más bien ligada a la familia y por lo tanto se aparentó que la causa estaba en stand-by, que estaba un tanto congelada, pero en realidad estaba avanzando y estaba avanzando contra su círculo más cercano, quizás por eso también con tanto hermetismo, para no levantar mayores sospechas. Ahora, ¿qué es lo que ha trascendido? Y por eso va a ser tan interesante la audiencia de control de detención y la formalización de cargos. Ha trascendido que la Fiscalía habría concluido que el homicidio de Julia Chuñil ocurrió en su propia casa y no en el Fundo La Fritz, que era el lugar donde se denunció que se le había perdido el rastro. ¿Te acuerdas que inicialmente se mencionaba ahí? Que ella salía, realizaba un trayecto. Claro, que ella atravesaba ese lugar. Y por lo tanto se mencionaba ese fundo como el sector donde se le habría perdido el rastro. Incluso se sondeó la posibilidad de que hubiera un vecino involucrado en el tema. Sin embargo, hasta ahora, de acuerdo a lo poco que se conoce respecto de la hipótesis de la Fiscalía, esta hipótesis habría cambiado. Y esto habría hecho que ahora se señale que el homicidio se cometió en el mismo lugar donde ella vivía, en su propia casa. Eso es lo que más llama la atención. ¿Dentro de los nombres los tienes ahí, de quienes están detenidos? Ahí están. Flavio Bastidas, Bastidas. El exyerno. El exyerno. Arriba también y están los tres hijos. Javier, Janet y Pablo. También acá en Televisión Noticias, en noviembre, se exhibió un reportaje con antecedentes exclusivos sobre el caso en donde habló en esta oportunidad, porque también comentamos que Pablo es quien había asumido la vocería, había encabezado marchas, actividades, pero también en el caso de Javier Troncoso. Claro, él, justamente. Él es Javier. Él es Javier Troncoso y quien dio esta entrevista como parte de este reportaje en exclusiva a Televisión Noticias, donde ahí hablaba el hijo de la mujer, cuyo rastro se había perdido hace más de un año y por lo tanto se contaba con este antecedente. Ya en ese momento trascendía que la mirada del Ministerio Público estaba también en el entorno familiar. Claro. Pero no de manera tan directa. Claro, pero que ellos también lo asumían o lo entendían que esto ocurre en general, ¿no? Cuando hay un crimen, a quienes también se investiga o inicialmente se entrevista es a la familia. Ahora, llama mucho la atención, es imposible que no nos llame la atención esta información respecto de la detención de los hijos, sobre todo porque en todas las entrevistas que dieron, primero se mostraron muy dispuestos a hablar con la prensa, muy preocupados por la situación, se mostraron desconocedores de qué pudo haber pasado con su mamá. Y por lo tanto aquí llama mucho la atención que hoy día ellos estén detenidos. Hay que mencionar que Javier con Janet son hermanos directos y Pablo es medio hermano. Claro. Con ellos dos, porque Pablo es San Martín Chuñil. Los otros dos son Javier y Janet son Troncoso Chuñil. Eso en base a los tres hijos que están detenidos, además del ex yerno. Sí. Me parece que en esta entrevista, en este reportaje, ya se le consultaba a Javier sobre que el Ministerio Público tal vez tuviera bajo la mira a alguno de los hijos de Julia Chuñil, pero de todas maneras lo asumían de algún modo como que era parte de la propia investigación. Todavía no existía ninguna imputación, que es algo que cambia ahora totalmente en las últimas horas y con este trabajo además bien silencioso que está llevando adelante la Fiscalía. Sí, mira. Que concreta estas detenciones durante esta madrugada en un trabajo conjunto con Carabineros. ¿Qué es lo que se especula que podría presentar la Fiscalía en la formalización de cargos? Pruebas como escuchas telefónicas, concertación para declarar, que muchas veces sabemos que las investigaciones les toman declaración a las mismas personas más de alguna oportunidad, y también muchas veces
el Ministerio Público es objeto de críticas porque la gente dice, no avanza. Mira. Y le toman declaración una y otra vez a los mismos. Eso está destinado a detectar probables acuerdos entre las personas para desarrollar alguna versión. Y se supone que esos acuerdos nunca permanecen tan infranqueables durante el tiempo. Alguien siempre deja un forado por donde se va asomando la verdad, en términos de que se puedan concertar. Mira, es relevante esta entrevista porque, claro, lo comentamos quienes habían asumido una vocería, reiteramos nuevamente que es Pablo quien había asumido esa vocería, y acá en el caso particular de quien estamos viendo, él es Javier, él es hijo de Julia Chuñil y hablaba por primera vez, era primera vez que les daba una entrevista donde lo hacía además en televisión y abordaba los nuevos antecedentes de la investigación del Ministerio Público, y ya en ese momento, que acá ya tenemos más claridad, en ese momento de la entrevista él ya era sujeto de interés y principal sospechoso de la desaparición de su madre. Esto en noviembre. Recuerdo que se le pregunta en la entrevista por esta justamente él se le pregunta. Sí. Y hay algunas pruebas, de acuerdo a la Fiscalía, ya hay algunas pruebas clave que lo podrían haber vinculado. Tenemos un extracto del reportaje de la entrevista. Vamos a escuchar qué es lo que señala y seguimos detallando los antecedentes que se van conociendo hasta ahora sobre la detención de estas 4 personas por la muerte de Julia Chuñil, entre ellos 3 de sus hijos. ¿Usted tuvo participación en la desaparición de su mamá? No. Yo por mi parte no tengo nada que ver en la desaparición de nuestra madre, que yo era el más cercano que estaba a ella. Yo sé las partes donde podría haber caído, incluso me la he dado de investigador solo. Investigar, hacer ejercicio. Si no fue allá arriba, que se extravió, se perdió acá. ¿Usted no habría participado en la búsqueda? Todos los días estuve, si yo desde el día que dimos el aviso, todos los días estuve acá. ¿Dónde iba a estar? En otra declaración dicen que que andaba inquieto. Si se perdió mi mamá, no se perdió un animal. Nosotros andamos, todos los hermanos andábamos inquietos para allá y para acá buscándola. Esta es la entrevista que realizó Matías González, del área de reportajes de Televisión Noticias, a Javier Troncoso. Esto fue un reportaje emitido en noviembre del año pasado, cuando ya se cumplía un año de la desaparición de Julia Chuñil. Era la primera vez que Troncoso hablaba en televisión, donde abordó allí los nuevos antecedentes, que lo estaban señalando a él como un sujeto de interés, principal sospechoso también ya en la desaparición de su madre. Bueno, las pruebas con respecto a cuáles son los medios probatorios que tiene el Ministerio Público hasta ahora señalan que existen pruebas clave que lo vincularían al caso, una muestra de sangre, presunta amenaza a vecinos y también una llamada telefónica a una familiar con la frase "sin cuerpo no hay delito". Y a esto se suma un testimonio que lo acusa, junto a sus hermanos, de haber quemado ropa de Julia Chuñil pocos días después de su desaparición. Ya, hay un elemento más que me llama la atención dentro de lo que ha trascendido que podría presentar la Fiscalía en la formalización de cargos y tiene que ver con imágenes. Al parecer la Fiscalía maneja imágenes de alguna cámara, no sabemos de cuál, pero que pudieran apuntar a los hijos como parte involucrada en la desaparición y el crimen de su madre. Además se habla de actitudes sospechosas en el comportamiento de ellos e intimidación de testigos. O sea, esas conversaciones con vecinos que tú mencionabas también, Pato, la Fiscalía y el Ministerio Público lo ha definido como directamente intimidación a personas que pudieron haber entregado su testimonio sobre el caso. Bueno, y en ese momento además, todo esto en el contexto de noviembre del año pasado, hace 2 meses, además de Javier se señalaba que había otros 2 sujetos de interés. Su otro hijo, Pablo San Martín, quien 10 días antes de la desaparición de la mujer la acompañó hacia una notaría para firmar un contrato de compraventa, y también en ese momento figuraba como sujeto de interés Juan Carlos Morstad, un empresario que también estaba siendo investigado en esta causa y dueño del predio en el cual la activista tenía sus animales. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos, los detenidos son los 3 hijos y el ex yerno. Claro. Por lo tanto, queda fuera de esta investigación de momento la figura de Juan Carlos Morstad, empresario y dueño del predio. Y que también en su minuto declaró que él
no tenía participación en este hecho. Él durante todo el tiempo decía que ni siquiera la había visto a ella cuando ella cruzaba a través del predio. Bueno, tenemos declaraciones, entiendo. Claro, donde se refiere justamente a una de las pruebas vinculadas a muestras o evidencias de sangre al interior de la casa. Esa sangre que aparece en su habitación, ¿usted cómo puede explicarla? Aquí, bueno, en mi habitación, no sé, sangre de nariz, uno se corta un dedo. Yo igual en mi pieza tengo herramientas, que no sé, wincha, que pues, uno se puede cortar, tornillos. Entonces, claro que sí, pues es sangre mía. Nosotros, yo nunca he tenido, no sé, pelea, pero sí alegatos con mi mamá como una... ¿Quién no corrige? Una mamá no corrige a un hijo, aunque tenga, no sé, 60 años, para una mamá siempre va a ser su hijo, siempre va a querer lo mejor. Entonces sí habían discusiones de mamá e hijo, lo normal. Bueno, claro, habla de discusiones y de diferencias que pueden existir al interior de una familia, pero distinto es a que hoy día 3 hijos y el ex yerno estén detenidos y acusados de haber participado en el parricidio de ella, ¿no? Claro. Les reiteramos entonces, esto es resultado de un operativo que se ha desarrollado durante esta madrugada, donde se han concretado 4 detenciones. 3 de los detenidos son hijos de Julia Chuñil. Hay un ex yerno también, que es el 4º detenido. Y es muy interesante además porque lo que se ha señalado es que acá ellos están vinculados, por un lado, al parricidio de Julia Chuñil, en el caso de sus hijos, y en el caso de su ex yerno, él va a enfrentar cargos por homicidio calificado, con la agravante además de alevosía. Y además, a los 4 imputados, se les va a formalizar por un delito de robo con violencia e intimidación cometidos contra un adulto de 90 años. Claro, ahora, ¿de dónde salió este segundo caso? Claro. Es lo que desconocemos absolutamente. Claro. Y si es que tiene alguna relación o no dentro de esta misma investigación. Si es familiar. Claro, qué es lo que ocurre allí y donde la audiencia vamos a conocer cuál fue finalmente o cuál sería la motivación, cuáles son las conclusiones que tiene el Ministerio Público para imputar cargos, porque acá esto luego se tiene que fundar, acá hay una instancia que es primaria, si bien hay una investigación extensa de más de un año, se llega hasta este momento ahora de la formalización, donde el Ministerio Público dice que está en condiciones para poder formular cargos, pero ahora más adelante también se abre otro plazo investigativo y acá hay otro estándar de pruebas para llegar a una instancia de un juicio oral. Claro que sí, y lo que llama la atención además es que aquí durante mucho tiempo se pensó en la posibilidad de que por su rol, como tú mencionabas, Pato, de activista medioambiental, ella hubiera intentado ser silenciada. Claro. Es eso directamente lo que se especulaba, que hubiera algún tipo de motivación por ese lado, tanto así que las autoridades en el último tiempo hicieron un llamado en más de alguna oportunidad, incluso el mismo presidente Boric, a que se aclarara el caso porque la familia de Julia Chuñil y Julia Chuñil merecía verdad y justicia. Se mencionó en más de alguna oportunidad pensando más bien en la posibilidad de que esto tuviera que ver con el rol social que había desempeñado Julia Chuñil en el último tiempo. Defensora de terrenos también, de territorios ancestrales, que es lo que se señalaba. Pero hasta ahora, dentro de lo que ha trascendido, no sabemos si es que esa hipótesis sigue vigente para la Fiscalía, pero de acuerdo a las señales que envía la Fiscalía con estas detenciones, estaría cambiando el foco de lo que se investiga. Claro. En octubre del año pasado, el presidente Boric fue consultado por este tema, por el caso de Julia Chuñil, y es ahí donde él dice: exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad y que una persona merece verdad, justicia, y por lo tanto instamos, ahí también hacía un llamado, a que las instituciones funcionen. También en algún punto de prensa se le consultó al fiscal Valencia sobre qué estaba ocurriendo con el curso de la investigación, porque también ya había transcurrido más de un año de su desaparición y por lo tanto se estaba exigiendo mayor celeridad en la diligencia y tener claridad de
quién o quiénes podrían estar detrás en ese momento de su desaparición. Sí, vamos a quedarnos muy atentos a lo que va a pasar en la región de los lagos con este caso y de los ríos, perdón, y con el control de detención que se va a realizar durante esta jornada y la formalización. Vamos a ver si la formalización es hoy día también o si se aplaza a la espera de más antecedentes.